La decisión del órgano electoral de México que le comenté antes es una llamada de atención contra el presidente López Obrador por sus constantes transgresiones a los límites impuestos por la ley electoral sobre la expresión de sus opiniones, positivas o negativas, sobre el proceso y sus participantes. Llamado de atención similar a los que ya le había hecho con anterioridad el propio árbitro electoral. Me acompaña esta tarde Alfredo Figueroa, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE. Gracias por la oportunidad, exponer esta expresión de respuesta del presidente en la señal con las manos y él diciendo me quieren silenciar porque él sí combate la corrupción. ¿Qué decir? Bueno, me parece que el presidente de la República está esencialmente volviendo a desacatar las instrucciones que han salido del Instituto Nacional Electoral, no como una petición, sino como una orden que debería cumplir. Vuelve a mostrar el presidente de la República, junto con parte de su movimiento, esta incapacidad de respetar la ley y de comportarse en términos que se esperaría democráticos por un presidente que fue electo justamente a partir de las normas que hoy tenemos democráticamente y que hoy, con mucha claridad y evidencia, pretende violar las reglas de la competencia política en México asociadas a la equidad y a la imparcialidad con la que un jefe de gobierno y todos los servidores públicos deben de conducirse de cara al proceso electoral. Aquí además lo interesante es que el presidente lo está equiparando con una censura, está hablando incluso de una libertad de expresión, teniendo la popularidad que aún tiene importante, esta confusión que genera en la opinión pública, pues es peligrosa, ¿no? Desde luego, aquí el presidente, junto con otras ocasiones, como lo hemos visto, tiene una forma de hacer política que incluye la mentira. En realidad, el presidente de la República Mexicana tiene una responsabilidad de jefe de Estado y como tal tiene que proceder tanto en el uso de los recursos que están a su disposición, que está empleando todos los días para atacar por un lado a opositores y para favorecer a los aspirantes del partido Morena, cuando procede de este modo, hace una violación de todas nuestras normas y no solo de eso, también de la memoria democrática y de la lucha democrática en la que alguna vez él, junto con muchas más personas en este país, participaron y formaron parte de ese movimiento democrático. Hoy claramente el presidente de la República Mexicana juega un papel de antiguo régimen, de presidente autoritario, de un presidencialismo que pensábamos se había empezado, digamos, a contener en el país. Bueno, el movimiento autoritario que hoy él encabeza intenta regresar por sus fueros y pone en riesgo muy claramente el proceso electoral de 2024 y la sucesión presidencial. Esto es parte del problema grave que estamos viviendo en México. Dentro de ello y para la audiencia internacional, un presidente de memoria muy corta para un poco poner en contexto y recordar que el propio presidente también promovió estas reformas de las que ahora él no se acuerda. Sí, sin duda. En el año 2006, en una elección que si recuerda fue muy competida, hubo intervenciones indebidas del poder público y hubo intervenciones indebidas de poderes fácticos en el país. Entonces, en México, en el 2007, se hizo una reforma constitucional que reconocía las deficiencias democráticas que tenía nuestro país y a partir de esa reforma es que le fue posible a este presidente llegar al poder. Es el tamaño de la incongruencia cuando él, una vez en el poder, actúa contra justamente las normas que le permitieron llegar. No se es, o nos ha mostrado el presidente, que era un demócrata simulado o un demócrata hasta en tanto él llegara al poder. Hoy lo que nos muestra es un talante autoritario que va a poner en riesgo la elección presidencial, porque el presidente tiene un papel muy relevante en el país y porque además está utilizando hoy nuevamente, hace algunas pocas horas ya, incluso información confidencial para atacar a quien a todas luces lo tiene en un estado de nerviosismo mayor, que es la senadora Xóchitl Gálvez, quien ha expresado su intención de contender
en su momento por la presidencia de la República en el país. Y Xóchitl Gálvez, hace minutos lo estábamos recordando, cuando ella misma le fue negado un derecho a la réplica. Aquí hay que caminar por dos vías. Lo que pasó con Xóchitl Gálvez, por un lado, y por otro lado, el blanco y negro que representaría la regla del Instituto Nacional Electoral para que un presidente entre o no con su discurso positivo o negativo en contra en referencia a una persona, en este caso Xóchitl Gálvez. Preguntarle en ese sentido, ya estamos hablando de eventos anticipados de campaña, empezados por Morena, cayendo también en la misma conducta las oposiciones. Y ahora tenemos este discurso, estas respuestas del presidente. Si este es parte del mismo patrón, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Pues nos estamos encaminando hacia un proceso en donde la autoridad tiene que actuar con mucha mayor firmeza de lo que lo ha hecho hasta este momento. La autoridad tiene que limitar, detener este conjunto de prácticas, porque la disputa por el poder público merece y necesita reglas democráticas. Si todos quienes están contendiendo pretenden su violación, entonces la legitimidad del poder público, una vez celebradas las elecciones, va a ser cuestionado. Y en México, en nuestra historia política, construimos reformas e hicimos unas grandes transformaciones institucionales para intentar contener los procesos, digamos, de conflictos postelectorales, que lo que ponían en cuestión era de dónde emanaba el poder público que iba a gobernar los años venideros. Bueno, estamos en esa lógica, encaminándonos a un proceso de regresión y, lamentablemente, de regresión autoritaria, hoy encabezada nada menos que por el presidente de la República, que un día se quejó de haber sido objeto de un fraude electoral. Alfredo, me dijeron que ya no tengo tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta. El papel de los ciudadanos. Alfredo no es el único experto que ha venido aquí a decir que la autoridad electoral tiene que ser mucho más severa, contundente en lo que se avecina en este escenario de lo que estamos analizando. El papel de la ciudadanía. Mire, Gabriela, yo creo que es indispensable que la ciudadanía primero se informe de la mejor manera posible de todo lo que está pasando en medio de este, digamos, discurso lleno en muchos momentos de mentiras. Y lo segundo es que la ciudadanía tiene que ejercer, mediante la participación ciudadana, mediante el voto mismo, las capacidades para contener conductas, independientemente de sus preferencias, conductas que son contrarias a la Constitución e intentos de regresión autoritaria en México. Creo que esa es la mayor herramienta que tienen y yo estoy esperanzado en que el país plantee a partir de su voto su rechazo a cualquier práctica, venga del partido que venga, en contra de la democracia. Claro y puntual. Gracias, ex consejero electoral Alfredo Figueroa. Un fuerte abrazo. Igualmente.